Muy buenas tardes a todos. Quería primero que todo agradecer y felicitar a Jorge por este curso y saludar a todos mis grandes amigos de Colombia. El Panacea IOL Antoric Calculator es un programa que venimos desarrollando hace más de 20 años y de forma portátil para el iPad desde hace un par de años. Él consiste en un grupo de 17 programas. Vamos a mostrar hoy los más importantes relacionados con el cálculo de lente, pero tiene lentes para cálculo de lente, para faquia, pseudofaquia, fórmulas optométricas y fórmulas para glaucoma. En el caso del calculador para poder de lente intraocular, a su vez se divide en varios programas. El calculador de lente intraocular se divide en 4 programas, los podemos ver en la porción inferior. Uno que es relacionado con el poder del lente, uno relacionado con una graficación de lente multifocal, uno para lentes tóricos y para queratotomía astigmática. En el caso del calculador de lente, lo importante en todos los programas, vamos a ver que en la porción inferior es donde se ponen las variables y en la porción superior es donde observamos el resultado. Tenemos 3 grupos: los datos biométricos, variables biométricas, las variables topométricas y las variables queratométricas. En el caso de las variables biométricas, observamos ahí que existen una separación por colores. La línea corresponde a la media de la población de ojos normales, el verde corresponde a una desviación estándar, el amarillo a 2 desviaciones estándar y el rojo es por arriba de 2 desviaciones estándar. Esto quiere decir que cuando tengamos datos que caigan dentro del área roja, deberíamos chequear a ver si la medida fue adecuadamente tomada, porque la posibilidad de que esto suceda es muy baja. Estas son variables normales que encontramos en cualquier calculador de lente, como es la longitud axil, la cámara anterior y el grosor del cristalino. En el lado derecho tenemos las queratométricas. La recomendación es colocar la queratometría media con un queratómetro que mida el área menor posible apical de la córnea. En el caso nuestro, nosotros acostumbramos usar el Lenstar, que usualmente mide un área de 1.8 a 2.2 milímetros. Se coloca la constante de lente que estén acostumbrados a utilizar. Si no la tienen, pueden utilizar para empezar, la del software del web de ULIP. Y en el caso de los datos topométricos, estas son variables nuevas para el cálculo de lente que normalmente no se utilizan en ningún otro calculador, y esto es lo que diferencia a este calculador de otros. El tener estas variables permite al computador calcular el poder real de esa córnea y por lo tanto sirve para casos de cirugías refractivas, LASIK, PRK, postqueratotomía radial y para queratocono y córneas que no sean normales. Vamos a poner este ejemplo. Ven aquí en la porción superior que estoy moviendo el poder del lente que vamos a colocar. En la porción más superior, para emetropía, el computador recomienda un 2139. Si ponemos un 2150, se calcula que en el post operatorio va a quedar una refracción residual de menos 0.07. Si este mismo caso se tratara de una cirugía post-refractiva miópica, la relación entre el radio de curvatura posterior y anterior de la córnea se viene hacia la izquierda, pudiendo bajar hasta rangos de 65, 70, y la esfericidad se aumenta en forma notoria. Vemos aquí cómo en un calculador normal que se pondría un lente 2150 quedaría con un residual hipermetrópico de 363 y el lente que realmente hay que colocar es un 27. Una vez hechos los cálculos de el poder del lente que vamos a colocar, pasamos al calculador tórico
donde todos los datos que ya incluimos se van a transferir automáticamente para este calculador y vamos a tener ya el lente que vamos a colocar en el poder esférico. Tenemos que introducir las variables tóricas que tenemos. La variable tórica se refiere al valor de toricidad de la cara anterior y el valor de toricidad de la cara posterior. Este es un programa vectorial que lo que hace es ir sumando el poder de los vectores, y en esta zona media donde ven aquí que cambio TCA y TCA-CIA, el TCA es la suma de los dos vectores, del de cara anterior y posterior. El TCA con CIA es la suma de esos dos vectores más el vector de inducción astigmática de la incisión, dependiendo de donde la vayamos a colocar. Vemos aquí en las imágenes que podemos poner dónde va a ir localizada la incisión. Ponemos la topografía, que es la suma de los vectores de cara anterior y posterior, y automáticamente él nos va a dar el lente en la posición, en el eje que recomienda. Introduje un vector adicional que lo he llamado Desired Residual Cylinder, que es un cilindro residual que queremos dejar. Esto porque se ha visto que las córneas tienden a incurvarse en el meridiano vertical entre 0.25 y 0.5 dioptrías cada decenio. Eso quiere decir que si operamos un paciente de 50 años, a los 70 años puede llegar a tener entre 0.75 y 1 dioptría contra la regla. Entonces la tendencia es, la idea es, si logramos dejar un poquito de miopía con la regla en estos pacientes jóvenes, que sea como un backup para que con el tiempo no haga un astigmatismo contra la regla tan alto. Una vez introducidos todos los vectores, vemos en la porción superior una línea verde. Esa línea verde corresponde al poder de cilindro a nivel del plano del lente intraocular que debe corregirse para corregir el astigmatismo total que queremos, que en este caso es de 1.92 a 140, corresponde a 2.81 a nivel del plano corneal. Al mover la línea celeste, vamos viendo de las diferentes casas de lentes intraoculares cuál es el que más se aproxima. En este caso puede ser un Alcon T5 o Tecnis o el Fisiol de 3 dioptrías. Apretamos el botón de residual, de cuánto astigmatismo residual a nivel corneal nos va a quedar, y vemos aquí cómo queda con punto 10. Abajo de esto podemos observar la recomendación entonces del lente seleccionado, que sería un 21-50 con 3 dioptrías a 225 o 45, y dejando el residual de menos 0,06 de esfera con un cilindro de 0,10 a 50, con un equivalente esférico de menos 0,12. En el caso del size, que la forma en que ellos describen la toricidad es diferente, el poder del lente sería un 20 con una toricidad positiva de más 3 a 225 o 45. En el caso de correcciones de defectos bajos, donde no vamos a corregir con un lente tórico, sino que queremos corregir con queratotomías astigmáticas, tenemos el calculador astigmático, donde él transfiere automáticamente los datos que ya hemos introducido. Haría falta únicamente introducir la edad del paciente, porque esto nos va a variar el grado de corrección, y él automáticamente nos va a decir, por ejemplo, en este caso, que para corregir una dioptría tenemos que hacer 2 arcos de 43 grados en el meridiano de 43 y 223. Podemos variar la zona óptica y podemos variar la incisión, podemos variar el grado de astigmatismo que queremos corregir, y en este caso entonces vamos a incluir un factor nuevo, que es que el factor de corrección se refiere a que si colocamos una dioptría de astigmatismo y sabemos que nosotros usamos un nomograma diferente, donde por ejemplo en vez de hacer 2 arcos de 49 grados para esa corrección de una dioptría a una zona óptica de 9, hacemos 2 arcos de 40 grados, simplemente en el factor de corrección lo bajamos a 40 grados, nos da que el factor de corrección es 81, y sabemos que todo lo que hagamos en el calculador con un factor de corrección de 81 ya va a funcionar para nuestro nomograma.
Una vez ya tenemos todo esto, ya sea la queratotomía estigmática o el cálculo del poder del lente con su toricidad, pasamos al calculador de multifocalidad. Este es un graficador que nos va a mostrar que un ojo con estas características calculado para la posición efectiva del lente va a decirnos, de acuerdo a la adición que deseamos colocar, ya sea con lentes bifocales o con lentes trifocales o con, por ejemplo, el Symphony de Extended Vision, nos va a decir en qué posición está quedando la gráfica específicamente para este paciente desde el punto de vista teórico. Esto es importante porque en ojos miopes, donde tenemos longitudes axiles altas y queratometrías altas, la curva se mueve hacia la izquierda, haciendo que la posición de visión cercana se haga más larga, y es por esto que en pacientes miopes usualmente los lentes bifocales no nos iba bien. Damos el ejemplo, por ejemplo, de un Alcon Restore de 3 de adición. Vemos como en la gráfica el punto 2 de logmar, que es lo mínimo recomendable, nos va a corresponder aproximadamente casi a unos 45 o 48 centímetros, en vez de que en un ojo hipermétrope ese mismo punto de logmar punto 2 corresponde a la distancia de los 30 centímetros. Quería mostrarles además otro programa interesante que nos puede servir en la práctica diaria, que es el calculador de toricidad postoperatorio, que es un programa muy sencillo para decidir en qué casos podemos rotar el lente y cuál es la refracción que podemos obtener. La ventaja de este programa es que requiere de muy pocas variables. Una de ellas es la refracción postoperatoria del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con más 1,50, menos 2,50 a 138 como eje residual, colocamos cuál es el lente que se le colocó al paciente. Si sabemos cuál lente se colocó, por ejemplo, en este caso un T9 que haya quedado en 115 grados, y observamos en la parte superior la recomendación de cuál sería el eje ideal en el que debe quedar y cuál es la refracción mínima que podríamos esperar, en este caso más 0,30 menos 0,10 a 21. Entonces, en este caso tenemos el eje original que quedaba con un astigmatismo residual de 2,50, y cómo al rotarlo entonces logramos esa refracción. Este programa nos sirve también para que en casos donde colocamos los datos y, por ejemplo, el astigmatismo, el lente está colocado en un meridiano, por ejemplo, en este caso de 68 grados, vemos cómo llevándolo a 56 grados, este paciente quedaría con un defecto residual de 2,25 de cilindro, y por lo tanto la rotación no tiene sentido, y más bien tenemos que pensar en otro tipo de corrección para el defecto residual, como podría ser una refractiva. Se incluyeron los datos de biométricos porque esto hace variar la posición efectiva del lente y nos puede cambiar un poco cuánto es realmente lo que puede corregir o no un lente residual. El resto de los programas son interesantes, nos sirven para nuestra práctica diaria, pero será en otro momento que los podamos mostrar. Quiero comentarles que esta aplicación ya se encuentra en el App Store para ser descargada con el nombre de Panacea IOL Antoric Calculator, y se encuentra en forma gratuita. Dentro de las adicionales que tiene, tenemos el manual de usuarios que puede ser descargado en la web, una serie de bibliografías y algunos otros programas para hacer el cálculo del astigmatismo inducido, como el SIA, y algunos otros programas. Espero que les sea de utilidad para todos y espero sus comentarios para poderlo ir mejorando. Que tengan muy buenas tardes. Saludos, Jorge. Y a todos los demás un abrazo, que para mí son como hermanos después de haber estudiado allá en Colombia. Saludos.